Domingo 34 del tiempo ordinario, fiesta de Cristo Rey. Última semana del año litúrgico, próximo domingo empezamos ya el Adviento. Leemos el Evangelio de hoy. Pilato llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: ¿dices eso por tu cuenta o es que otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió: ¿es que soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes se han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato les dijo: luego, ¿tú eres rey? Jesús respondió: sí, como dices, soy rey. Yo para eso he nacido y para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fiesta de Cristo Rey. No es un invento de la Iglesia. Jesús mismo nos lo acaba de decir ahora. Soy rey. Mi reino no es de este mundo, pero soy rey. Bueno, vamos directamente a algo que a mí me llama muchísimo la atención, pero muchísimo que me llama la atención, ¿no? Y es: todo el que es de la verdad escucha mi voz. Lo podemos traducir como: todo el que busca la verdad busca a Dios. Porque la verdad con mayúscula solamente es Dios. Y hay mucha gente que desde muy lejos de una vida moral lejísimos, vivieron entusiasmados por la verdad y no se detuvieron hasta que encontraron a Dios. Por ejemplo, San Agustín, con una vida no escandalosa, sino más que escandalosa. Pero el amor a la verdad le fue llevando paso a paso, con crisis, con detenciones, con decir aquí ya no más, pero paso a paso, porque su amor a la verdad era mayor que su debilidad. Su amor a la verdad era mayor que su debilidad y se encontró con Dios. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Aquí podemos ver un poco lo que dice Jesús a los fariseos, pero que lo dice, digamos, de generación en generación a todos los hombres, a todos. Cuando dice a los fariseos, después de haberles dicho que su padre no es Dios, su padre es el demonio porque es el padre de la mentira, son palabras muy fuertes. Sí, Juan 8, 44, 45, y después les dice: el que es de Dios escucha las palabras de Dios, vosotros no las escucháis porque no sois de Dios. Le está diciendo esto a unos señores que son fariseos, que se saben la Biblia de memoria, pero nunca la han escuchado. Se la han sabido de memoria para ser alguien ante los demás, pero nunca escucharon a Dios. Por eso vamos al título de esta catequesis: perdónanos, porque no sabemos lo que hacemos. Sí, fue lo que Jesús dijo en la cruz a los fariseos de entonces. Perdónales, Padre, no saben lo que hacen. Y podemos decir: ¿cómo que no sabían? Claro que lo sabían. Habían visto señales, habían visto signos, habían visto milagros. Ya, pero tenían los ojos completamente ciegos ante la verdad. Se habían emborrachado de tanta gloria humana que no ves nada. Cuando te emborrachas de la gloria humana, no ves nada, ni oyes nada. El que es de Dios escucha las palabras de Dios.
El que es de la verdad escucha mi voz. Y por eso en la cruz Jesús dijo, perdónales porque creen que saben mucho, pero no saben nada, porque no te conocen. No te conocen con la mente que hay en el corazón. Creen que te conocen con la mente que tienen encima de los ojos, con esa cabeza que solamente les sirve para peinarse y poco más. Pero no te conocen, perdónales, no te conocen. Por eso me has enviado al mundo, para romper este abismo que hay entre el hombre y tú, Padre mío. Me has enviado para que te conozcan. Y ahí está el Evangelio de Jesús, la fuente de nuestra sabiduría, la fuente de nuestro conocimiento. La fuente de nuestra sabiduría, la fuente de nuestro conocimiento. Y como no lo aceptaron, Jesús culminó su obra al decir, perdónales, perdónanos. No saben, no sabemos lo que hacen, lo que hacemos. Hasta que conozcamos la verdad. No busquéis la verdad fuera del Evangelio. No la busquéis, no la busquéis. Los fariseos rechazaron en el Evangelio y no conocieron la verdad. Rezaban, sí, mañana, tarde y noche, y todo lo más que os he dicho tantas veces, que tampoco quiero insistir mucho. Pues el que insiste es Jesús, al decir, vosotros no sabéis escuchar a Dios. Juan 8:47. Es para que aprendamos de tropezón en tropezón hasta que digamos, basta. Quiero el Dios que está reflejado en el Evangelio. Voy a buscarle allí. Y a partir del Evangelio entiendes todo el Antiguo Testamento. Entiendes absolutamente todo. Pero tuvo que morir Dios, porque estábamos cerrados a su palabra, con el corazón cerrado a su palabra, con la mente interior, como decían los padres de la Iglesia, la mente que hay en el corazón, que hay en las entrañas, cerrada a su palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el demonio es padre de la mentira y nos hace creer que estamos bien con lo que hacemos. Pero aunque Dios interponga lo que haces, somos capaces de crucificarlo. Recuerdo una vez que una persona, muy buena persona, cuidado, adelanto diciendo muy buena persona, pero muy buena persona, que me decía así coloquialmente, ¿cómo me gustaría haber estado en los tiempos de Jesús? Hubiera ido ahí al Calvario a defenderle, a decir, callaos, callaos que no sabéis nada, callaos, es el Hijo de Dios. Y yo dije a esa persona, yo prefiero no haber estado ahí hace 2000 años, porque la marea del culto a la mentira era y es tan fuerte en el corazón del hombre que muy probablemente yo hubiera gritado igual que ellos, vida a Barrabás y muerte a Jesús. Sí, lo digo sinceramente. El poder de la mentira es un poder subyugador. Sí, subyuga la mente, subyuga el corazón, la mentira, porque encima te hace creer que estás bien. Por lo tanto, mejor no haber estado allí. Esta persona al principio se asustó cuando le dije eso. Y sin embargo, no mucho tiempo después me dijo, Padre, ¿qué razón tiene? Cuanto más entro en el Evangelio, más me doy cuenta de lo lejos que estoy. Y es cierto, yo hubiera sido también de aquellos que hubiera insultado al pie de la cruz. Si eres hijo de Dios, baja,
no es Dios tu Padre, baja, vamos, haz un milagro y bajo de la cruz y creeremos en ti. Es la mentira en estado puro. ¿Por qué digo la mentira en estado puro? ¿Por qué lo digo? Porque los profetas habían dicho que uno de los signos del Mesías era que iba a repetir las maravillas del Éxodo. Va a tener poder sobre el mar, como la tuvo Dios en el Mar Rojo, y Jesús tuvo poder sobre el mar, calmó la tormenta. Y esto se supo. ¿Y qué pasó con los apóstoles? Echaron a correr, ya lo sabemos. Cuando su piel peligraba, echaron a correr. Imaginemos los demás. Esto después de oír 3 años la predicación de Jesús. Después de ver tantísimos milagros, incluido resurrección de muertos, como Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, etc. ¿Cuánto destrozo hace el príncipe de la mentira en el corazón del hombre? Y Dios, compadecido de tanto destrozo, y viendo que por sí mismos no eran capaces de hacer nada, ni con milagro, ni con la palabra de Dios, hablo del Antiguo Testamento, eran incapaces de doblar la cerviz, incapaz de humillarse delante de Dios. Jesús bajó de entre nosotros, bajó. Hizo, esto que voy a decir ahora se me está ocurriendo ahora, no sé si está bien dicho o mal dicho, pero digamos que es como si hubiera dicho al demonio que estaba allí con la mercancía de la humanidad sometida, y como que hizo un trato con el demonio. Le dijo, mi sangre a costa de la liberación del hombre. Oiga, me está gustando, es muy bonito. No sé si será muy justo, pero mi sangre a costa de la liberación del hombre. Y el demonio gritó, tu sangre, he vencido sobre Dios, porque el demonio sabía que era el Hijo de Dios. ¿Os acordáis cuando los endemoniados? Eres hijo de Dios, has venido a molestarnos, ¿no? El primer capítulo de Marcos, lo podéis mirar, sí. Ellos reconocieron que era el Hijo de Dios, ellos. Y les dijo, mi sangre, a cambio de la liberación de los hombres. Por ejemplo, del padre Antonio Pavía, que es el que os está hablando ahora. ¿Y tú cómo te llamas? Pepe, pues a cambio de Pepe, y de Juan, y de Luisa, y de Fernanda, mi sangre a cambio. Y el demonio aceptó el trato. Pensaba que era dueño de la sangre de Dios. Era tan tonto el demonio que no le dio por pensar que Dios era capaz de resucitar a su Hijo, dando validez a su Evangelio por los siglos de los siglos. Pero el trato fue el trato. Su sangre a cambio de que tú estés ahora oyendo esta catequesis. Su sangre a cambio de que yo esté dando esta catequesis. Y atentos. Esto que estoy diciendo no es para que eches lagrimones, ¿eh? A lo mejor esos lagrimones no cambian para nada tu vida. Es para decir, sí, Señor, te cambiaste por mí. San Pablo, que bien lo dijo, ¿no? Gálatas 2, 19, 20. Mi amo se entregó por mí, entregó su sangre por mí, derramó su sangre por mí. Aparta los lagrimones. Eso después. Porque antes de los lagrimones, cada vez que leas el Evangelio tienes que decir, aquí estoy. Sí. O cuando hagas los laudes con ese tal salmo, di, aquí estoy. No lo reces de corrida, ¿eh? No.
que Dios no es un mercader al cual tienes que pagar nada. Los salmos es para beber el Espíritu de Dios. Y así toda la palabra de Dios y su plenitud está en el Evangelio. Todo el que es de la verdad escucha las palabras de Dios. Todo. Pues volvemos a la cerrazón del hombre. Olvidaos de los fariseos. Los pobres han pagado el pato. ¿El pato de qué, padre? Es una representación de lo que somos todos. De lo que somos todos. Creyentes y no creyentes. Otra cosa es la palabra creyentes ya, digamos, con autoridad. Los que ya viven abrazados al Evangelio. Que nosotros vamos por ahí. Así que fantástico. Pero somos así. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que cuando estaba Juan bautizando en el Jordán, que nos dice el Evangelio que iba muchísima gente de Jerusalén, gente de toda clase, incluidos doctores de la ley y fariseos? ¿Cómo es posible que al ser bautizado Jesús, es decir, a revestir nuestra condición humana con toda la precariedad que significa esto, porque todo el pecado de la humanidad cayó sobre él? Eso es lo que significa el bautismo de Jesús. Se sumergió en las aguas, imagen de que sería sepultado en el sepulcro. Y se elevó sobre ellas, imagen de la resurrección. Y el Padre vio la obra de su Hijo, y al ver la obra de su Hijo dijo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. ¿Cuánto lo vieron? ¿100 personas? ¿200? ¿300? ¿Dónde estaban? Cuando Pilato preguntó: ¿a quién soltamos? ¿A Jesús o a Barrabás? A Barrabás. ¿Veis la clase de gusano en la que nos ha convertido Satanás? Dios no. No, Dios no te convierte en gusano. Dios te hace hijo suyo. Hasta ese punto, hasta ese punto. Lo vieron todos. Vieron que el cielo se abría. Y vieron descender el Espíritu de Dios sobre Jesús en forma de paloma. Y para que nadie pensara que fue una alucinación, se oyó la voz de Dios. Y el oído de todos los que estaban allí presentes oyeron lo mismo. Este es mi Hijo amado, en el cual encuentro mis complacencias. Qué poderoso es el demonio para seducirnos. Sedujo a Adán y Eva con la peor de las seducciones. Lo que Dios os ha dicho no vale gran cosa. Ya os digo yo lo que tenéis que hacer. ¿Vale? Podría haber añadido: ¿queréis rezar a Dios? Rezadle. No, a mí no me importa que le recéis. A mí lo que me importa es que no le hagáis caso. Esto no lo digo para herir a nadie. Porque entonces, con herirme a mí mismo ya tendría bastante. Lo digo para que veamos la grandeza de Dios. Que viendo en manos de quien estábamos, se preparó un pueblo, que es el pueblo de Israel. Y le dio pasos de vida. Otra cosa es que después creyeran más, creyeran menos, pero no quita de que el pueblo de Israel tiene santos tan grandes como los santos que tenemos canonizados en la Iglesia Católica. Y de hecho los consideramos santos en el santoral. Abraham. Vete al país que yo te mostraré. A ver, Dios, ya, vale, de acuerdo, vale, tú eres mi Dios, mira, te beso, te abrazo, todo lo que quieras, ya. Pero dame un mapa, Dame un mapa, a ver en qué pueblo vamos, a ver dónde podemos repostar, a ver cómo hacemos. Abraham no preguntó nada, salió, sin saber a dónde iba.
Para él era suficiente la palabra que Dios le había dirigido. Yo te la mostraré. Ese es el alfa de la fe. Y la omega de la fe, el principio y el fin, la plenitud, digamos, Jesús de Nazaret. Salió del Padre y volvió al Padre, fecundando con su sangre la Iglesia. La fecundó en el Calvario. Madre, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Al pie del Calvario. No la fundó en Hollywood. No la fundó en Roma, la capital del Imperio Romano de entonces. No la fundó en Atenas, la capital cultural del mundo entero, con sus grandes sabios de todo tipo, filósofos. No la fundó en China, vete tú a saber lo que habría en China hace 2000 años. La fundó en el lugar del oprobio, en el lugar del rechazo, en el lugar del odio, en el lugar de la blasfemia, en el Calvario. En el Calvario somos grandes y no nos damos cuenta. Huimos del Calvario, pero en el Calvario somos grandes. Dios los ve grandes, enormemente grandes. Nos ve enormemente grandes en el Calvario. Nos ve compartiendo la muerte de su Hijo, compartiendo lo oprobio de su Hijo, compartiendo los insultos de su Hijo, compartiendo los gemidos de su Hijo en el mundo. Somos grandes a los ojos de Dios. Somos grandes a los ojos de Dios. Somos grandes en el Calvario. Qué grande, María de Nazaret, mujer, ahí tienes a tu Hijo. No estás aquí de balde ni para dar, qué sé yo, unos consuelitos, no. Estás aquí porque voy a fundar mi iglesia. Y la iglesia necesita una madre, y la madre eres tú. ¿Qué madraza se escogió Jesús? Vaya madraza. Una mujer humillada. Si grande era el dolor de Juan, ¿cómo era el dolor de María? La que había dicho, aquí estoy, Señor, he aquí la sierva del Señor. Un doble dolor, o triple, o cuádruple. Primero, como madre física de Jesús. Y eso, las que sois madres, podéis entender ese dolor. No la muerte del Hijo, sino el tipo de muerte de Jesús. Odiado por todos. Blasfemado por todos, insultado por todos, pateado por todos, escupido por todos, todos. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Entendéis algo? Yo no lo entiendo. Con la sabiduría del mundo esto no se entiende. Hay que volar muy por encima de la sabiduría del mundo para entender el Evangelio de Jesús. No se entiende con lagrimones, no, con lagrimones no se entiende. Si tú perdonas a tus enemigos, entonces sí, puedes echar lagrimones, pero antes de los lagrimones ya lo has entendido. Eso es lo que importa, ¿vale? Eso es lo que importa. Y si te salen lagrimones, benditos y bienvenidos sean. Pero tú el paso al Evangelio ya lo has dado. El paso hacia Dios. El paso hacia el Evangelio es el paso hacia Dios. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. ¿Cuál es la voz de Jesús? Se llama Evangelio. Se llama Evangelio. Repito, se llama Evangelio. Se llama Evangelio. La voz de Jesús se llama Evangelio. El que ama la verdad, tarde o temprano, se hace con el Evangelio. Voy a decir una barbaridad santa. Voy a deciros una barbaridad santa. ¿Qué significa santa? Que la podéis acoger. La podéis acoger. Y hasta va a provocar la sonrisa de Jesús. Y también la sonrisa de la Virgen María.
¿Cuál es la barbaridad santa que hemos de acoger? La barbaridad del Evangelio. ¿Por qué barbaridad? Por el rechazo que tuvo y sigue teniendo entre los enemigos de la Iglesia, los enemigos de Dios, y entre los que están alrededor de la Iglesia, pero no son capaces de entrar en el Evangelio de Jesús. Se quedan a las puertas. Hay un texto en el libro del Apocalipsis, creo que es el capítulo 3, en que dice Jesús: estoy a la puerta y llamo. ¿Queréis que os lo busque? Dice, luego, ay, Dios mío, ¿cuántas cosas pedís? No lo tengo preparado. Eso, el Espíritu Santo me pone una lectura que no está en el programa y encima vos... bueno, ya va, Antonio, basta a protestar. Apocalipsis 3, 19. Mira, no, 20. No, vamos a leer el 19. A los que amo, los reprendo y corrijo. Ay, Padre, ¿por qué me pasa esto? Pues a lo mejor es porque el Señor te está reprendiendo, no castigando, corrigiendo. ¿Para qué, Padre? Para que seas suyo. Para que seas suya. Si no, no nos enteramos. Sé pues ferviente, arrepiéntete. Ahora es el Apocalipsis, no yo. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué os parece? Padre, eso de cenar Dios conmigo y yo con él, qué bonito es. ¿Y cómo es eso, ¿Cómo es? ¿Hay que poner manteles y platos de porcelana dorada? Jesús te está diciendo que si tú abres la puerta cada vez que te llama, porque no hay otra puerta que el Evangelio, no busques otra puerta que no la hay. Es la puerta del Evangelio. Y tú vas entrando poco a poco, cada vez más, se sentará a la mesa de tu alma, sí, en la mesa de tu alma. Tu alma tiene una mesa para el banquete, la tiene, sí, la tiene. ¿Y qué va a hacer Jesús sentado a la mesa? Te va a partir la palabra y cenarás con él. Y él cenará contigo. Toda la santidad pasa por ahí. Es la columna vertebral, porque a partir de ahí tú ya estás en condiciones de decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Dios te dirá, por ejemplo, perdona en tu matrimonio lo que te está pasando, por ejemplo. Perdona a aquel de tu familia que te ha hecho tanto daño, por ejemplo. Pon una nueva rumbo a tu vida. Te llamo para que seas sacerdote, pastor, 24 horas al día. ¿Me entendéis lo de 24 horas al día, no? Partirás la palabra y enseñarás a partir la palabra a miles de personas. Eso es lo que significa comer con Dios. Te da una palabra que está por encima de tu debilidad, por encima de tus pretensiones en el mundo. Y como está por encima, tú dices, sí, ya no es una carga, es una liberación. Es una liberación. Esa palabra te da alas para cumplir la voluntad de Dios. Te da alas para cumplir la voluntad de Dios. ¿Sabes lo que significa eso? Las mismas alas que tuvo tu madre y la mía, María de Nazaret, cuando el ángel le cambió la plana de su vida. Había hecho un plan perfecto con José. Ya estaban casados, digamos, en lo que respecta a la ley de Israel. Había primero el matrimonio, digamos, jurídico, y después de 1 o 2 meses ya empezaban a vivir juntos. Y en ese tiempo del matrimonio jurídico, donde María y José habían preparado una vida bellísima de fidelidad a Dios, viviendo de la palabra, de la escritura, del templo, de la sinagoga, pero llevando la palabra en el corazón, y Dios les cambia totalmente el plano. ¿Y por qué cambiaron el plano? Porque María
tenía alas para decir sí. Y José también las tuvo. Y de hecho continuó con María a pesar del cambio de planes. Porque la quería, pero no solo porque la quería. Era porque veía el plan de Dios. Y él también tenía alas para decir sí. Vamos, nuestra vida será diferente. Va a ser muy complicada de ahora en adelante. Conocían las profecías de la muerte de Jesús, del rechazo, del odio contra Jesús. Y ahí estaban ellos diciendo sí. El Evangelio te da las alas para decir sí, sin que te rechinen los dientes, sin decir como soy tan bueno, como he prometido, como he jurado, como he dicho, como he hecho esta promesa. ¡No! Dirás sí, porque el Evangelio son tus alas para decir sí. El Evangelio son tus alas para decir sí. Y en cada momento de la vida nos toca decir sí. El sí que yo estoy diciendo hoy es un sí prolongado del que dije al principio en mi ordenación sacerdotal. Ha ido creciendo mi misión, ha ido creciendo los problemas, las dificultades, un mundo de rechazo, y el sí es cada vez mayor. ¿Por qué? Porque las alas son mayores. Hay circunstancias con la edad, hay enfermedades, hay achaques. Llega un momento que uno no se sirve por sí mismo. Y a mí me va a pasar muy pronto esto, hombre. Estoy a punto de cumplir 76 años. Padre, conserva muy bien la voz para los 76 años. Bueno, en fin, iba a decir una cosa, ¿la digo o no? ¿La digo? Bueno, Dios, perdóname por lo que voy a decir. Perdóname. ¿Sabes por qué tengo una voz muy fuerte? Porque a Dios le interesa que hable así. Dios, ¿ya me has perdonado? Sí, claro, se está riendo. Bueno, pues adelante. El sí es diferente en cada época de nuestra vida, también cuando ya no nos valemos por nosotros mismos y nos tenemos que dejar cuidar. El sí de Dios. El sí de Dios. Hablaré con Él y cenaremos juntos. Y os digo una cosa. La misma alegría que tuve años atrás, hace 50 años, para decir sí en la ordenación sacerdotal, ¿es la misma de hoy? No. Es un sí mucho más alto, mucho más jubiloso, mucho más festivo. ¿Por qué? Porque cuántas cosas ha hecho Dios conmigo, y el sí es ahora un sí con trompeta, pues el tuyo también. El tuyo también. La palabra de Dios es para engrandecer, no para humillar, no para aplastarte. Dios no quiere que seas un monigote y Él con una cuerda como si fueras una marioneta. Dios quiere hijos, no muñecos. Quiere hijos, no marionetas. Y tú estás llamado a eso, y ya lo eres. Me consta de muchos a los cuales he conocido y conozco en América y aquí. ¿Cómo crecen los hijos de Dios con la palabra? Sí, soy testigo de ello. ¿Cuántos crecen como hijos de Dios con el Evangelio interior? Ellos mismos se miran para atrás y no creen que Dios les haya podido cambiar tanto, porque la palabra es así. Y volvemos a lo que dice Jesús a Pilato. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Y no nos olvidemos de volver a lo que dijo Jesús a los fariseos de todos los tiempos, porque el fariseísmo está presente de generación en generación. Juan 8:47, el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Vosotros no las escucháis porque no sois de Dios. ¿Qué palabras de Dios? Las que Dios Padre puso en el corazón de Jesús, el corazón del Hijo de Dios, y Él nos la pasó por medio de sus labios. El Evangelio, sí, el Evangelio, tercera vez, el Evangelio. Ahí no hay posibilidad de equivocarte. Ahí no hay posibilidad de nada de eso. El Evangelio de Jesús, ¿no? Y volvemos al Calvario.
Que Dios nos dé ojos para mirar a María en silencio. ¿Se oirían sus gemidos? Probablemente sí, pero eran casi imperceptibles, porque María no quería dar ningún espectáculo. Era un dolor interior terrible, tremendo, como si le estuvieran aserrando el corazón de parte a parte. Una espada te atravesará el alma, y ahí estaba ella, y encima sosteniendo a Juan. Y Juan también aprendió a callarse en el Calvario. Esto es muy bonito, ¿eh? Esto vale para ti y para mí. El Juan que gritaba, soy el mejor de todos. ¿Os acordáis, no? Soy el más importante de todos. ¿Os acordáis, no? Yo valgo más que todos. ¿Os acordáis, no? Yo he dejado mucho más que Pedro. Mi padre era un hombre rico. Y lo es. Sí. Una flota de barcos, un empresario. Yo sí que valgo. ¿Cuántas veces tuvo que aguantar Jesús a este impertinente de las narices? Y va y le llama discípulo amado. ¿Es que no conocéis a Dios todavía? ¿Por qué esa insistencia de presentar así a Juan sin decir mentira ninguna? Porque está todo en el Evangelio. ¿A que no lo sabes por qué? ¿No lo sabes? ¿Te lo digo? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas? ¿No me quieres decir tu nombre? Isabel. Pues la figura de Juan es para decirnos a todos que cuando te abrazas al Evangelio, Dios quema con su amor todas las impertinencias de tu vida muy parecidas a las de Juan y te llama, como le llamó a él, mi discípulo amado, mi discípula amada. Sí, Antonio, Jorge, Javier, Fernanda, Luisa, Evarista, sí. El paso es este. El paso lo dio Juan, de la impertinencia a la santidad. Esto es una obra de Dios. Aprendió con María a callar. Aprendió con María a echar las lágrimas para él mismo. Aprendió de María a mirar con amor al crucificado. Aprendió con María a olvidarse de quién era. Solamente sabía que era un pecador. No sabía nada más que eso. Que había sido el hombre más imbécil de la tierra al presumir delante de Jesús. Mi papi, mi papi, mi papi, mi papi patrón de pesca. Aprendió al pie de la cruz, la sabiduría de la cruz. Cuando entramos en la cruz, nos hacemos los más sabios de todos los hombres. María ya tenía esa sabiduría cuando dijo sí a Dios. Pero a lo mejor nunca hemos pensado que cuando María dijo sí a Dios, cogió el plan de su vida y lo partió en 1000 pedazos y le dijo a Dios, hala, empezamos de cero. A veces tenemos una idea de la Virgen con tantos títulos y títulos que la esencia la hemos perdido. María rompió el plan de su vida. Era un plan santo, hecho con José. Los dos profundamente piadosos, de lo mejorcito, lo sabemos. Pero el plan de Dios era otro. El plan de Dios era otro. Y ahí estaba ella, hundida como un gusano al pie de la cruz. ¿Qué dice el Antiguo Testamento del Calvario de Jesús? Soy un gusano, no un hombre. Sí, las Lamentaciones.
o Isaías, despreciado, deshecho de los hombres, aborrecido, insultado, pisoteado. María compartió el ser gusano con Jesús. Y Jesús, que es, como decía Santa Teresa, buen pagador, María vio esa mujer hundida, llorosa, pisoteada como un gusano, y proclamó: mujer, ahí tienes a tu hijo, eres madre de mi iglesia. Y vio al discípulo, a Juan, y le dijo: perdonadme que ahora voy a imaginar un poco, pero no imaginar sobre fábulas, sino partiendo del Evangelio. Juan, le diría Jesús, estás desnudo de tus impertinencias, de tus estupideces, de tus soberbias, de tus vanidades, de tu papacito y de tu mamacita. Ya estás libre de todas estas cosas. Eres mi discípulo amado. ¿Y por qué insisto en esto? Porque no hay otro camino que el de Juan para que Jesús te diga: María, tú eres mi discípula amada, has llegado al pie de la cruz. Ahí es donde te damos el título, mi Padre y yo. ¿Y qué pasa cuando Jesús te da el título al pie de la cruz de discípulo amado, de discípula amada? ¿Qué te pasa? Que es como si se abrieran los cielos, igual que en el Jordán, sí. Ahora es en el Calvario, se vuelven a abrir los cielos. Y se oye la voz del Padre, que dice, ¿qué dice qué? Rosa, Felisa, Juana, Pedro, Antonio, Andrés, Fernando, Gustavo, tú eres mi discípulo amado. En el Calvario recibimos el título. ¿Por qué? Porque al igual que Juan, al pie de la cruz ya no hay impertinencias. Vemos la gloria de Dios. En el gusano crucificado, sí, porque sabían por las profecías del Antiguo Testamento que Dios le iba a devolver la vida. Y el mismo Jesús lo había dicho: resucitaré al tercer día. Y allí creyeron de verdad. No creyeron en fábulas, creyeron de verdad. Eran palabras dichas por Jesús: resucitaré al tercer día. Y ahí estaba María Magdalena, que al amanecer del domingo no soportó tanto dolor. Había oído resucitaré y la había visto morir. ¿Cómo salir de dudas? Arriesgando su vida. Y salió antes de amanecer. Se sometió al peligro de los maleantes, de los asaltantes, porque sabemos que el sepulcro estaba fuera de las murallas de Jerusalén. Y en las murallas de Jerusalén se apostaban, y eso está comprobado, los asaltantes de los caminos. Y María fue, no le importó. Era más importante ver al Señor que su vida. Eso se llama amor. O he gritado, ¿no? Sí, me ha salido. Me ha salido. Esto se llama amor. El amor de María Magdalena. ¿Por qué? Porque al pie de la cruz había sido revestido de la fuerza de Dios para poder hacer lo que hizo. La fuerza de Dios está en su Evangelio. Fuerza de salvación, dice San Pablo, ¿no? La palabra fuerza de salvación aparece con frecuencia en los salmos. Tú eres mi fuerza de salvación, dicen los salmistas a Dios, ¿no? Y esta fuerza de salvación se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nos dejó su fuerza entre nosotros. Se llama Evangelio, Romanos 1:16, fuerza de salvación. ¿Qué significa fuerza de salvación? Fuerza de tu cambio. Cambiar tus impertinencias llenas de beatitudes por amor.
perdón, beatitudes no, beaterías, por amor, por discipulado, por vivir abrazada a Dios con tus heridas, pero Dios te las abraza. Padre, ¿tiene algo contra los beatos? No, por favor. Yo llamo beatos a los que nunca llegarán a ser santos, porque ni siquiera saben de qué va el Evangelio, por tanto, no me interpretéis mal. Los he conocido y por eso puedo hablar como sacerdote, los he conocido. No saben por dónde van. Les hablas del Evangelio y da la impresión de que estoy hablando en un idioma que nunca han oído. Sí, como si estuviera hablando en chino mandarín. ¿Qué lenguaje? ¿Qué es eso del Evangelio? Sí, lo oímos en misa ya, de acuerdo. Lo oímos en misa, claro. ¿Y dónde están los suyos de tu corazón? Si ni siquiera sabes dónde queda tal o cual pasaje que es fundamental. Ni siquiera lo sabes. No digo todo el Evangelio, pero pasajes fundamentales. Ni siquiera sabes por dónde empezar a buscarlo. Ya os dije y no voy a cambiar que eso me pasó a mí, a veces, con ciertos grupos. Después Dios tuvo compasión de ellos y se abrazaron al Evangelio y su vida cambió por completo, por completo. El Evangelio fue su túnica, su vestimenta, su capacidad de rezar, su capacidad de conectar con Dios, su capacidad para vibrar con un salmo, viendo en el salmo el manantial de aguas vivas de Dios. Por lo tanto, no tengo nada contra los beatos, ni contra las devociones, porque yo las tengo, pero las tengo al servicio del Evangelio. ¿De acuerdo? Exactamente, al servicio del Evangelio, para poder entrar mejor en el Evangelio y la palabra de Dios. ¿De acuerdo? ¿Cómo es posible? Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y cuando empecé a preparar esta catequesis, lo primero que me vino a la mente fue, Antonio, cambia las últimas palabras de Jesús. No digas perdónales porque no saben lo que hacen, porque a lo mejor no nos enteramos nadie, no se entera nadie. Tienes que hablar para tu generación. Y tú te metes dentro de esta generación y diles a todos, perdónanos, 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 porque no sabemos lo que hacemos. No sabemos lo que hacemos cuando hablamos de nosotros mismos, cuando casi nos ponemos de ejemplo ante los demás, cuando vamos a nuestro aire, cuando orillamos el Evangelio. Díselo, perdónanos. Y yo, Padre Antonio, me meto ahí. No estoy acusando a nadie. Me estoy denunciando a mí mismo. Perdónanos. Con la esperanza de que un día pueda tener este espíritu de María de Nazaret, este espíritu del discípulo amado al pie de la cruz, de saber sufrir las arremetidas del mundo en silencio, como María de Nazaret. No se habla de las lágrimas de María de Nazaret, pero si se hubieran podido recoger las lágrimas de su alma, hubiera habido tantas lágrimas como para llenar otro mar Mediterráneo, otro océano Atlántico para los que vivís en América. Así es, mis queridos, así es, mis queridos, así es. Este es el amor de Dios, este es el amor que Dios nos tiene al pie de la cruz. Lo primero es, perdónanos, Señor. Cuánta impertinencia, perdónanos, Señor. Cuánta soberbia, perdónanos, Señor. Cuánta mentira, perdónanos, Señor. Cuánta oración farisaica, perdónanos, Señor. Cuánto ayuno farisaico, perdónanos, Señor. ¿Qué hemos hecho con tu Evangelio? Porque al decir qué hemos hecho con tu Evangelio, es para decir qué hemos hecho contigo. ¿Para qué has muerto si estamos despreciando el Evangelio? O consideramos el Evangelio como una cosa más en nuestro edificio espiritual, cuando es toda la base, todo el fundamento
No hay oración profunda sin un evangelio dentro de ti. Hay oración de corrida, ala, un párrafo detrás de otro. La oración es la alabanza, es la adoración, es palpar a Dios. Los primeros cristianos oraban con la palabra. ¿Y sabes lo que se decían unos a otros cuando iban a rezar? Decían, vamos a palpar a Dios, vamos a tocar a Dios. Padre, qué bonito. Pues sí, qué bonito. Por eso San Agustín dice que hay que ir a la palabra con los sentidos del alma. Y lo explica muy bien. Decía, si el cuerpo tiene sus propios sentidos, ¿no los va a tener el alma? ¿Cuál es la diferencia? Que el cuerpo humano, conforme nos hacemos mayorcitos, los oídos ya no oyen como antes. Los ojos ni te cuento. Hay que coger el periódico y meterlo dentro de la nariz para poder leer algo. Hay que coger una Biblia de letras grandes, porque la Biblia de Jerusalén la letra la tiene muy pequeñita. Por el contrario, los sentidos del alma crecen. Cada vez ves mejor a Dios. Cada vez ves mejor el rostro de Dios. Cada vez escuchas mejor. Pues también hay otra cosa que se llama palpar, tocar, el tacto. El alma tiene su propio tacto. Y cuando Dios te mete la palabra por misericordia suya, estás palpando a Dios. Si el espíritu que tú tienes dentro, que llamamos alma, está palpando el espíritu de Dios. No te lo pierdas por caprichos tontos, no te lo pierdas. Todo esto lo vieron María y Juan al pie del Calvario. Y como nadie se enteró, Jesús dijo, Padre, perdónales. He venido porque son así. He venido porque son así, porque la humanidad es así. Se juntaron los creyentes y los no creyentes. Los creyentes diciendo a Pilato, a por él, a por él, a por él. A por él. No importa, a por él. Los no creyentes, como Pilato, dijo, si libro a Jesús, me quitan del cargo de gobernador porque van a denunciarme ante el César. Creyentes y no creyentes arremetieron contra la verdad. Y Dios, en vez de castigar, dijo, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y por eso es absolutamente necesario en cada generación como la nuestra empezar diciendo, perdónanos, no sabemos lo que hacemos. A lo mejor a esa altura de tu vida estás muy cerca de Dios y el perdónanos a lo mejor ya no tiene tanto sentido. De acuerdo, pero para que el demonio no te coja en soberbia, vuelva a decirlo por tu vida pasada. ¿Cómo me perdonaste, Señor? No sabía lo que hacía. Por lo tanto, es vigente para que el demonio no te coja en soberbias, que es lo peor que nos puede pasar. Mirad, lo peor que nos puede pasar es perder nuestra dignidad religiosa. ¿Se puede perder? Aunque os parezca mentira, Israel la perdió. La perdió. Nos quedan 7 minutos, porque siempre me lío, ¿verdad? No tengo remedio, ¿eh? Y no voy a echar la culpa a nadie, porque ya sé quién tiene la culpa, pero no lo voy a decir. Bueno, pues ¿qué pasa? Israel, en los Salmos, ¿cuántas veces dice, aleluya, el Señor es nuestro Rey? Los conocéis, ¿no? El Señor es nuestro Rey, tú, Señor, eres el único Rey, eres nuestro Rey. La gloria de Israel era tener al Rey, a Yahvé como su Rey. Era la gloria delante de todos los demás pueblos. Era su gloria tener a Dios como Rey. Pues se puede perder la dignidad. Mirad cómo la perdió Israel, como signo, que diría San Pablo, de lo que nos puede pasar a cualquiera. Por eso, por si no me da tiempo a decirlo después, Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12, dice,
estad alerta, no sea que tú puedas caer también. El que está en pie, esté alerta, no sea que caiga. ¿Por qué? Por la soberbia. Pues ¿qué pasó a Israel? Que perdió toda su dignidad, vendió su dignidad a costa de la muerte del Mesías. Padre, esto es que es imposible, sí, se dio. También era imposible hace años atrás que tú te metieras donde te has metido tantas veces, y yo también, en pecados graves. Parecía imposible, pero aconteció. Por eso, perdónanos. No sabíamos lo que hacíamos. Perdónanos, 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 perdónanos. Y ahora vamos a ver a lo que pasó a Israel, que no hay mucha diferencia entre esos pecados nuestros y este de Israel, porque fue una forma de ponerlos de perfil ante Dios. En la condena a muerte os leo. Preparaos para el susto. Si de esto no sabíais nada, pues esto me da a mi razón de que efectivamente algunos viven muchas piedades, pero no conocen el Evangelio. Juan 19, del 12 en adelante al 16. Pilato trataba de librar a Jesús, pero los judíos gritaron: si sueltas a ese, no eres amigo del César, el emperador que le había puesto gobernador de Judea. Y todo el que se hace rey se enfrenta al César. Y Pilato ya se puso a temblar. No. Yo, Jesús es inocente, pero mi cargo es mi cargo. ¿Nos suena, verdad que sí? Claro que sí. Mi capricho es mi capricho. ¿Verdad? Mi capricho es mi capricho. Ya. Al oír Pilato estas palabras, hizo salir a Jesús y se sentó en el tribunal. Y era el día de la preparación de la Pascua, hacia la hora sexta. Y dijo Pilato a los judíos: ahí tenéis a vuestro rey. Y ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato juzgó la última carta para salvar a Jesús. ¿Cuál fue la última carta? A vuestro rey voy a crucificar. Y ellos pisotearon la dignidad del pueblo elegido al gritar: no tenemos otro rey que el César. ¿Dónde estaban sus cantos, sus lloros en el templo? ¡Aleluya! El Señor es nuestro Rey, es nuestro Rey. Somos la envidia de todos los pueblos del mundo. Nadie tiene por Rey a Dios, nosotros tenemos. Es nuestro Rey. Nos sacó de Egipto, nos libró del Mar Rojo, nos llevó a la tierra prometida. Nos ha dado santos y profetas, que los hay, santísimos, por supuesto. ¿Qué pasó con todo eso? Perdónanos, perdónanos, perdónanos. Porque si no hemos hecho lo mismo, hemos hecho tantas cosas parecidas por sostener nuestros caprichos. Tantas cosas parecidas. Padre, perdónanos. Padre, perdónanos. Y permitidme que os diga una cosa. Quiero dar gracias a Dios, porque esta catequesis, como todas, pero esta de una forma especial, la teníamos que oír, vosotros y yo, y es solamente suya. No la veréis escrita en ningún libro. Viene directa del horno de Dios. Y por eso os invito a que después de esta catequesis recéis un Padre Nuestro por mí, para que sea lo suficientemente agradecido a Dios, porque esto es un milagro. No busquéis milagros en otra parte. Estos son los grandes milagros que nos convierten en discípulos amados de Jesús. Amén.